Efesios es un libro que escribió el apóstol Pablo. Es el mismo autor del libro de los Gálatas. Y en el libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, encontramos profundas verdades del Evangelio, profundas verdades de Dios que creo que cada creyente debiese de conocer y saber y experimentar. En el libro de Efesios, básicamente, si pudiésemos como que resumirlo en una frase, podríamos decir que en el libro de los Efesios encontramos la obra de Dios en Cristo a favor del creyente. Es la obra de Dios en Cristo, a través de Cristo, en la vida del creyente, del hombre pecador, que se transforma en un creyente al ver la obra de Jesús. Y es realmente importante entender los propósitos eternos de Dios. Poder conocer lo que Él, desde antes de que cada uno de los que estamos aquí existiera, incluso antes de que la creación existiera, Dios tenía un propósito eterno para tu vida y para mi vida. Y eso es lo que Pablo nos va a revelar, los planes perfectos y eternos de Dios en Cristo Jesús. Si pudiésemos como que dividir de una manera muy simple, quizás el libro de los Efesios, sería los primeros 3 capítulos. Está dividido en 2 partes, los primeros 3 y los segundos 3 y 4 y 5, donde la primera parte, podríamos decir, es como una parte doctrinal o teológica. Y es lo que Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y es toda la parte teológica, todas las verdades teológicas y doctrinales que como creyentes debiésemos de tener. A veces pensamos de que las verdades teológicas o doctrinales son cosas que simplemente se deben de ver en un instituto teológico. Y no, estas son cosas que deben de ser enseñadas en las congregaciones. Esta carta fue escrita para una iglesia en particular, no para ser leída en un seminario por ahí, sino para ser leída en la congregación y ser enseñados con estas verdades de Dios. Entonces, los primeros 3 capítulos son las verdades espirituales, las verdades doctrinales que Pablo nos va a enseñar. Y la segunda mitad del capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica. Es la parte práctica del libro y realmente si hay ciertas palabras que pudiésemos como que elegir para caracterizar y resumir cada sección, quizás en la primera parte, en la parte doctrinal, pudiésemos decir que primero, antes que cualquier cosa, nosotros tenemos que entender dónde estamos sentados y con quién estamos sentados. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y ese es el punto de partida. Muchas veces cuando queremos venir a Dios empezamos a decirle a la gente, tú tienes que hacer esto. Y si hacemos eso, estamos partiendo mal. No lo decimos a la gente, tú tienes que hacer esto. Decimos, Cristo hizo esto por ti. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Y aquí habla de esa verdad de que Él nos sentó, Él nos llevó a un lugar especial juntamente con Cristo, donde está el Señor. Y esas verdades espirituales debemos de asimilarlas en un lugar donde no hemos hecho nada para llegar ahí. Simplemente Jesús nos ha puesto ahí por la fe que hemos puesto en Él. Sin ninguna obra de por medio tuya ni mía. Simplemente Él nos sentó en lugares celestiales, en lugares espirituales, juntamente con Cristo. Eso lo puedes ver en el capítulo 2, verso 6, después lo puedes leer. Después de eso podemos decir que después de entender y asimilar las verdades de Jesús, cuando hemos pasado tiempo con Él y entendemos dónde estamos posicionados, cuál es nuestra identidad, recién ahí comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar en las verdades de Dios, comenzamos a caminar en la vida cristiana. Y en el capítulo 4, mira, fíjate así rapidito, capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, vamos a ver eso hoy, que fuimos llamados, fuimos escogidos. Pero hasta que no entendamos eso de que fuimos llamados y fuimos escogidos, no vamos a poder caminar después. Yo no puedo realmente comenzar a caminar bien si no he entendido quién soy en Cristo Jesús. Cuando yo comprenda realmente quién soy en la persona de Cristo, cómo Dios me ve, recién cuando resuelva eso, cuando comprenda y le pida a Dios que estas verdades me las transfiera a mi corazón, no solamente a mi mente, recién ahí voy a poder decir,
entrar al capítulo 4, que Pablo dice, ahora anden, ¿ves? Pablo se toma 3 capítulos para explicarnos todo, nuestra verdad, de nuestra identidad, de dónde estamos parados, de quiénes somos. Y recién en el capítulo 4 comienza a decir, bueno, ahora en base a todo lo anterior, ahora nosotros andamos de esta manera. Y ves que esa es como una constante en las cartas de Pablo. Ves el libro de los Romanos, es una joya, y recién en el capítulo 12 dice, así que, o sea, por todo lo anterior, presenten vuestros cuerpos en culto racional. Y realmente te das cuenta de que han pasado 11 capítulos donde Pablo ha explicado todas las verdades de Dios, cómo estábamos separados de Dios, cómo Dios resolvió el problema de la separación con Dios, la reconciliación por medio de Jesús. Y después de que entendemos todo eso, bueno, ahora ¿cómo respondemos? Respondemos viviendo de esta manera. Y es lo mismo que Pablo va a hacer acá. Primero tenemos que entender que hemos sido sentados, hemos sido puestos en un lugar de privilegio por Jesús y a través de Jesús, que después de eso podemos comenzar a caminar y finalmente ves en el libro de Efesios, el capítulo 6, no solamente caminamos, también luchamos y peleamos. Y vas a ver ahí que Pablo habla de ¿qué? De la armadura, ¿se acuerdan? La armadura de la fe. Entonces esa es la vida cristiana. Primeramente nos sentamos y dimensionamos quiénes somos. Después comenzamos a caminar en la vida cristiana, porque finalmente no es algo solamente teórico, sino que es práctico. Pero también luchamos y resistimos y peleamos en esta batalla espiritual. Ahora, los efesios, ¿quién eran los efesios? ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿En qué contexto vivían estos cristianos de esta época a la cual Pablo le está escribiendo? La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante. Algunos dicen quizás la número 4 en importancia en todo el Imperio Romano. En la época, algunos comentan de que en la época de Pablo, quizás su apogeo había bajado un poco. Era una ciudad muy comercial donde mucha gente iba realmente a hacer comercio ahí. Quizás la actividad principal, y eso me llamaba la atención, aunque quizás no es el mismo rubro, pero tiene que ver quizás con nosotros, era el turismo. Pero era un turismo de carácter religioso. Mucha gente iba a Éfeso porque en la ciudad de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Y la diosa Diana era de hecho ese templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces mucha gente iba a ese lugar como un turismo religioso. Como quizás mucha gente viene a Cancún por las playas y por todo, o por la vida nocturna. Mucha gente viene por los santos y por toda esta cosa. Mucha gente viene a la ciudad con ese propósito. Bueno, mucha gente viajaba a esta ciudad porque realmente era un lugar de peregrinación, donde mucha gente iba a este templo y iba a adorar esta diosa, la diosa Diana. No era la única deidad, pero era la principal. Era la principal. Ahora esta ciudad era muy próspera. El templo de la diosa Diana tenía tantos ingresos económicos por la peregrinación y por todo lo que ahí se hacía, que incluso se transformó la tesorería en un banco. La gente iba y gente que necesitaba esta tesorería de la iglesia, era un banco, le prestaba dinero a la gente. Entonces había mucho intercambio de dinero, pero es interesante que era una ciudad con mucho comercio, mucha actividad, pero era una ciudad muy moral. De hecho, la diosa Diana es la diosa del sexo, la patrona del sexo. Y en las calles de Éfeso habían burdeles, habían prostíbulos, y era parte de la adoración a la diosa Diana. Entonces había mucha prostitución, mucha promiscuidad sexual, quizás no tan diferente tampoco a la ciudad donde vivimos. Entonces, en ese contexto, y también Éfeso era una ciudad donde había mucha hechicería y cosas mágicas. Los efesios eran conocidos por ese tipo de cosas también. Entonces, en ese contexto están estos creyentes, en un contexto no tan diferente al cual estamos nosotros. ¿Ves? Vivimos en un mundo bastante hostil, moralmente, espiritualmente. Pero pues Dios es fiel y se cumple lo que Él dice de que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Ahora, ¿cómo comenzó la iglesia de Éfeso? ¿Cómo comenzaron los cristianos ahí? Es bueno que después leas el libro de los Hechos. Pablo tiene un primer contacto con la gente ahí en su segundo viaje misionero, pero realmente es muy superficial. Puedes leerlo eso en Hechos 18.
Pero en Hechos capítulo 19 ves que Pablo hace una segunda visita a la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero, y es ahí donde él pasa casi más de 2 años realmente en esta ciudad, como estableciendo a los creyentes, fortaleciendo a la iglesia, y vemos ahí de que Dios hacía grandes milagros, grandes obras a través de la vida de Pablo, a través de los creyentes en esa parte. Vemos que cuando Pablo llega ahí les habla de este bautismo, del bautismo del Espíritu Santo, y muchas cosas comienzan a suceder. La ciudad y esa zona de Asia comienzan a oír el Evangelio de Jesús. Entonces realmente esta iglesia sí fue algo tremendo como Dios la usó. La plantó, la comenzó Pablo como el pastor quizás fundador, pero no solamente la iglesia de Éfeso tuvo un pastor fundador como ilustre, como Pablo. También tuvo otro pastor muy conocido en la Biblia, como Timoteo. ¿Sabías que Timoteo también fue pastor de esta iglesia? Ahora, otro pastor ilustre fue el apóstol Juan. El apóstol Juan también pastoreó en algún momento la iglesia de Éfeso. Y ves que realmente por mala enseñanza no se podían haber quejado nunca. Tenía muy buena enseñanza, Pablo, Timoteo, Juan. Entonces era una iglesia importante. Ahora, es en ese contexto de estos cristianos donde Pablo escribe esta carta. Y es interesante, Pablo al momento de estar escribiendo esta carta, él está prisionero en Roma. Está prisionero en Roma, y esta carta él va a explicar las verdades de Dios. Y es importante, esta carta no tiene ningún carácter como de corrección, como quizás el libro anterior que estudiamos, como los Gálatas, donde habían errores que Pablo quería corregir. La carta a los Efesios realmente es una joya, es realmente una exposición de las verdades de Jesús, de las riquezas que cada cristiano tenemos en Jesús. La palabra en Cristo o en Él es una palabrita muy importante a lo largo de todo el libro. Y te recomiendo que a medida que la vayas viendo, a medida que lo vamos leyendo, lo vayas subrayando, porque en Él o en Cristo es bien importante para entender lo que este libro quiere decir. Entonces, fijémonos ahí, capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo se identifica a sí mismo como el autor de esta carta. Es Pablo, el hombre que antes se llamaba Saulo. A lo mejor eres nuevo en estas cosas de Dios y dices: ¿quién es este Pablo? Pablo era un hombre que antes se llamaba Saulo. Saulo, el nombre obviamente al parecer al rey Saúl, que quiere decir escogido, pero se cambió el nombre a Pablo, que quiere decir pequeño. Eso es lo que significa su nombre, pequeño. Ahora, aquí dice: yo soy Pablo y soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él se identifica a sí mismo por quién es él. Y es interesante ver la historia de este hombre. Porque Saulo era un hombre que había perseguido a los creyentes, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que tenía un celo religioso tan fuerte que incluso estuvo involucrado en la muerte de Esteban, del primer mártir de la iglesia. Él estuvo participando, dio su consentimiento. El libro de Hechos capítulo 9, verso 1, también Hechos capítulo 22, vemos que Saulo tenía como una carta o tenía una licencia de parte del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. Y para realmente, dice el libro de Hechos, que él asolaba a los creyentes, asolaba a las iglesias. Que realmente dice, él respiraba muerte, imagínate. O sea, era como que si veían a Pablo los cristianos que eran perseguidos, o sea, tenían terror de este hombre. Y cómo un hombre así fue transformado por Jesús. Y lo transformó en un hombre pequeño. No un hombre elegido, famoso, sino en un hombre pequeño. Así él se veía. Dice: y yo soy apóstol, la palabra apóstol quiere decir mensajero, comisionado. Él fue enviado con una misión. Él es el apóstol de los gentiles, el que le llevó el evangelio a la gente que no era judía. Y hoy hemos escuchado el evangelio y tenemos el evangelio hoy ante nosotros por hombres como él, que fueron fieles al llamado de Jesús. Y sabes que tú y yo hoy día estamos acá porque alguien nos habló de Jesús, porque alguien fue fiel
a ser enviado a compartirte las buenas nuevas. A lo mejor fue un familiar, a lo mejor fue un amigo, a lo mejor fue un vecino, a lo mejor fue un compañero de trabajo, alguien que respondió a ese llamado de ir y hablarte de Jesús. Pero me gusta lo que dice Pablo, dice, yo soy apóstol de Jesús, pero dice, por la voluntad de Dios. O sea, yo no me enrolé en esto, yo no mandé mi currículum para esto. Yo no apliqué así en línea para ver si me elegían. Realmente fui elegido por Jesús por esto, o para esto. No es una decisión propia, es un llamado que Dios me dio, con el cual, pues, obviamente es por la gracia de Dios, dice Pablo, que soy lo que soy y es hecho lo que he hecho es por la gracia de Dios, no porque yo lo andaba buscando o porque yo lo quería. Y es interesante porque dices, wow, Pablo, un apóstol, y escribió tantos libros de la Biblia, y es un hombre que Dios usó tanto, y dices, wow, seguramente va a tener un gran galardón en la eternidad. Pero sabes que juntamente con ese privilegio hubo un costo muy alto que él también tuvo que pagar, que también viene en el mismo paquete. ¿Ves? Este hombre que está escribiendo ahora y que va a hablar de las riquezas que tenemos en Cristo es un hombre que está prisionero. ¿Ves? No está escribiendo del mejor hotel de la Riviera Maya. ¿Ves? Está encarcelado. Y está encarcelado y va a hablar de las riquezas que tenemos, de las bendiciones que tenemos, y es un hombre que está prisionero. ¿Te das cuenta que es a veces tan equivocado y tan distorsionado el concepto de evangelio que tenemos hoy en día? Pensamos que el ser cristiano significa tener una vida próspera materialmente, próspera económicamente. Y no estoy diciendo que Dios no pueda prosperarte, Él lo va a hacer si Él lo quiere, si está en su soberanía, Él lo va a hacer. Pero a veces o mal entendemos esta verdad de, ok, estoy siguiendo a Jesús, estoy sirviendo a Jesús, pero estoy pasando por dificultad. Y como que no nos cuadra mucho eso. Y aquí es un hombre que está encarcelado injustamente, simplemente por predicar de Jesús, y va a hablar y no está amargado, tiene contentamiento con la situación. No anda quejándose de todas las cosas que le han pasado. No anda diciendo, oh, pobre de mí, o no tiene esa actitud. De hecho, él está agradecido y dice, bendito sea el Dios, y empieza a hablar de por qué podemos bendecir a Dios, pero ¿por qué él tiene esa actitud? ¿Por qué él puede, a pesar de las circunstancias que son difíciles, poder pensar y ver las cosas así? Y es porque realmente él entiende quién él es en Jesús. Y cuando tú y yo no entendemos dónde estamos parados, con razón o fácilmente vamos a empezar a quejarnos de las circunstancias terrenales, temporales. Pablo dice, yo soy esto por la voluntad de Dios. ¿Qué eres tú por la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que eres por la voluntad de Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Estás contento con quién eres por la voluntad de Dios? ¿Estás contento con lo que haces por la voluntad de Dios o no? ¿O estás insatisfecho? ¿O te estás quejando? ¿Ves? Este hombre está realmente con paz en su corazón, porque él dispone, aunque terrenalmente está en una situación puntual de encarcelamiento, él sabe todas las riquezas que él tiene espirituales gracias a Jesús. ¿Tú sabías de que tú eres un hombre, una persona muy rica? Y no estoy hablando de la prosperidad. Si tú dijeses, a ver, y cerraras los ojos y dijeras, a ver, ¿cuál es el hombre más rico del planeta? Pues ahí quizás varía a veces. Bill Gates o Carlos Slim. Dices, y cierras tus ojos y dices, así, sinceramente, ¿te consideras una persona más rica que ellos? Probablemente me vas a decir que no. Porque vas a pensar enseguida en el plano material. Y claro, materialmente estamos a años luz, ¿ves? Pero de lo que Pablo nos habla aquí, no son cosas materiales, son cosas espirituales. Son verdades espirituales. Y este hombre, a pesar de que está en una situación así difícil, Pablo, él dice, pues ¿sabes qué? Yo realmente soy rico espiritualmente. Estaba leyendo la historia de una mujer que se llama Hetty Green.
que vivió entre la mitad del 1800 hasta el comienzo del 1900. Era conocida como la bruja de Wall Street. En su época fue considerada la mujer más rica del mundo. Creo que tenía negocios de bienes raíces, cosas con aceros y ferrocarriles, me parece. Pero ella entró al libro de Guinness por ser la mujer más tacaña del mundo. En el momento en que ella falleció, su patrimonio de esa época, chécate, a comienzo de 1900, era de entre 100 y 200 millones de dólares. Hace bastante tiempo atrás. Pero ¿qué era lo que hacía esta mujer tener el título de la persona más tacaña? Pues esta mujer siempre usaba la misma ropa. No se cambiaba la ropa. Y cuando la cambiaba para lavar la ropa, solo lavaba la parte de abajo de su falda, la que se ensuciaba. El resto no lo lavaba para ahorrar jabón. Esta mujer no tenía casa, vivía en hoteles de bajo presupuesto para no pagar impuestos. Esta mujer también comía mala comida, ¿ves? Para no gastar dinero en eso. Pero quizás lo más trágico y lo que más me llamó la atención es que en una ocasión uno de sus hijos tuvo un problema en una de sus rodillas, me parece, y ella quiso llevarla a un consultorio gratuito que había en la ciudad. Y el doctor le dijo que su hijo necesitaba tratamiento, al cual ella se negó, porque no quería pagar. Y ella trató de darle un tratamiento por su cuenta, y 2 años después a su hijo le tuvieron que amputar la pierna. Ahora, ella hizo eso, no porque no tenía dinero. Ella tenía muchos recursos, nada más vivía como un mendigo. Y sabes que esa es la condición de quizás de algunos aquí. Tenemos todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado, pero vivimos como mendigos. No estamos tomando y haciendo nuestras las verdades que Dios nos da. Las riquezas de Jesús son nuestras, espirituales. Ahora, ¿qué pasa si de un día para otro te dijesen, ¿sabes qué? Acabas de recibir la herencia de Carlos Slim? ¿Cómo te haría sentir eso? ¿O sabes qué? Bill Gates te quiere adoptar como hijo. No, pues, o sea, tus problemas son resueltos, ¿no? ¿A poco no? Dices, ya, no más problemas económicos. Siempre pensamos en eso. Ya tengo la vida asegurada, ya puedo hacer lo que quiero. Pero la sensación que nos da es sensación de ¿qué? De seguridad. ¿Ves? Ahora, la verdad es esta. Dios te adoptó. Y las riquezas que son de Jesús son tuyas también, espirituales. ¿Cómo va a afectar eso tu vida? Porque debiese de afectarlo. Debiese de afectar nuestra vida el saber de que las riquezas de Cristo también son mías. Entonces, Pablo está en un momento en su vida donde está circunstancialmente y terrenalmente pasando por momentos difíciles, pero él está tranquilo porque sabe que realmente quién es él, cuál es su identidad. Y sabes que hoy en día el mundo batalla para encontrar cuál es la identidad de cada quien. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Pablo sabía quién era, cuál era su propósito, para qué corría, y eso lo encontró en Jesús. En Jesús. Ahora, esta carta está destinada, dice, fíjate, a los santos y fieles en Cristo Jesús, verso 1. A los santos. Y pensamos en esa palabra como alguien que murió y que hizo un milagro. Porque ese es el concepto de santo. Que alguien como que beatifica a alguien que murió, que ya no está entre nosotros, y que aparte hizo 2 que 3 milagros. Pero el concepto bíblico de santo no tiene nada que ver con eso. Un santo es esta idea de haber sido apartado por y para Dios. Es ser santificado. Y esta carta está siendo dirigida, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta está dirigida también para los santos en Cristo Jesús de Cancún. De hecho, en algunos manuscritos antiguos, la palabra Éfeso no aparecía un espacio en blanco. Entonces, está hablando también, claro, está destinado a una iglesia en particular, pero también está destinado a cada persona que está en Cristo Jesús. Como tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús.
¿Ves? La posición geográfica, podríamos decir, de esta iglesia estaba en Éfeso, pero su posición espiritual eterna estaba en Cristo. Y tu posición geográfica puede variar, ¿ves? Aquí eternamente. Pero mi pregunta es, ¿dónde estás posicionado espiritualmente? ¿Estás en Cristo o no? ¿Ves? Mi posición geográfica, yo nací en Chile. A los 3 años me fui a Canadá, viví 8 años allá. Regresé a Chile. Y después, hace casi 13 años, me moví para México. Mi posición geográfica ha variado un montón de veces, ¿ves? ¿Dónde está Edgar? ¿Quién sabe dónde anda ahora, ves? Pero espiritualmente no ha cambiado. Y es ahí donde estamos seguros, es ahí donde tú vas a estar seguro. A veces cuando te cambias de un lugar para otro, ¿sabes lo que ocurre? Te lo digo por experiencia, hay incertidumbre de cómo te va a ir, qué va a pasar. Y va a salir las cosas como yo pensaba. A lo mejor te pasó eso cuando llegaste a esta ciudad. Había un poco de incertidumbre. Pero sabes que cuando llegas a Jesús y cuando estás parado en Él, estás permaneciendo y caminando con Él, no hay incertidumbre. Porque estás seguro en Jesús. Y sabes que eso quiere decir de que cuando tú estás en Jesús, cuando has puesto tu confianza verdadera y genuina en Jesús, tu estatus ha cambiado. Tu estatus ha cambiado. Ahora eres un santo. Y eres un fiel. O sea, has puesto tu fe, tu fidelidad confiando en Jesús. Y es eso. Lo vimos hace un par de meses. O sea, cuando tú confías en Jesús y naces de nuevo, tú has sido santificado. Dios te puso a un lado. Pero también en ese momento, cuando tú creíste en Jesús, Dios comenzó otro proceso en tu vida, que es la santificación práctica, que va a terminar el día en que estemos con Cristo. Entonces, Él te puso aparte y estás siendo transformado, porque tienes una nueva identidad. Estás en Jesús. Y dice, gracia y paz a vosotros. Verso 2. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Los gemelitos del Nuevo Testamento. Gracia y paz. Los griegos se saludaban así. Charis es gracia. Los judíos se decían shalom, paz. Entonces Pablo combina gracia y paz, los saludos de ambas corrientes. Pero no solamente esto no solamente un saludo, es una verdad. Gracia y paz. Mucha gente quiere experimentar paz en su vida. Queremos paz porque vivimos en un mundo así violento, con problemas, con preocupaciones, y nos encantaría y daríamos lo que fuese por tener la paz. Pero la paz no va a llegar a nuestra vida sin primero no recibir la gracia de Dios. La gracia, ves, en las cartas de Pablo siempre está antes que la paz. Primero es la gracia de Dios. Y cuando entendemos y aceptamos y recibimos la gracia de Dios, recién ahí podemos experimentar la paz de Dios. Gracia y paz. Y fíjate el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios. Comienza en esta actitud de adoración, de alabanza a Dios, al Padre. De hecho, el mensaje de hoy se llama así, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aquí los primeros 6 versos vemos cuál es la voluntad del Padre, cuál es el deseo del Padre, qué era lo que el Padre quería, qué es lo que el Padre hizo. Y él dice bendito, es como una expresión de alabanza, como una explosión de alabanza, y es hablar bien de Él. ¿Por qué hablamos bien de Él? ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué nos reunimos cada domingo para adorar a Dios? Ari decía cuando cantamos que podamos entender lo que estamos diciendo. No es simplemente un ejercicio emocional donde siento algo, sino que también es algo intelectual. Estamos con nuestra razón. Y por alguna razón o por muchas razones adorando y respondiendo a Dios por lo que Él ha hecho. Y Él dice bendito. ¿Y qué es lo que Él hizo? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dice que nos bendijo.
con toda bendición espiritual. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa, ¿sabías? Bendecirte. Muchas veces tenemos esta noción de este Dios o el Padre como lejano, como un hombre canoso, blanco, de barba blanca, enojado. Una caricatura, finalmente. Pero el corazón de Dios, la voluntad del Padre es esta, es bendecirnos. Y no dice nos bendecirá como algo que todavía no ocurre, es un hecho. Dice nos bendijo, te ha bendecido con toda bendición espiritual. Aquí vemos tres aspectos de la bendición de Dios. Primero es con toda bendición espiritual, eso es lo que abarca, son los alcances de la bendición de Dios. Dice con toda, no con alguna, no con el 1%, con el 5%, ni siquiera con el 99%, es con toda bendición espiritual. Ahora, nos encantaría que dijese con toda bendición material, ¿verdad? Pero no dice eso. Dios sí te bendice materialmente. Santiago dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios y proviene de Él. Tu trabajo, todo eso, hasta el aire que respiras. Es una bendición de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí está hablando de algo que es más eterno, algo que realmente es espiritual, de largo alcance. Lo material es temporal. Pero dice con toda bendición espiritual. Y ¿sabes qué? Esta promesa no es un antídoto o una promesa antidificultades, ¿ok? No significa que al ser cristiano, ok, aquí dice, no, toda bendición espiritual ya, es como la vacuna en contra de los problemas. No, no es eso. Pero habla de una realidad, hemos sido bendecidos espiritualmente, en el plano espiritual, en el plano de lo eterno. Tú y yo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, gracias a Jesús. ¿Por qué es importante lo espiritual? Porque finalmente es en el ambiente o en el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Es el lugar donde vamos a vivir, no donde estamos de paso. Ya estaba revisando mis cosas, buscando otros asuntos, y me encontré con un billete de Cuba. No me acuerdo, peso creo que le llaman, no tienen diferentes monedas allá, pero y esto no me sirve acá. En un momento me fue útil. Si hubiese cambiado todos mis recursos a esa moneda, pues ¿qué hubiese hecho con eso ahora? Aquí en México no me sirve, donde vivo. ¿Ves? Y a veces pensamos que las cosas terrenales van a ser para siempre. Y te vas a dar cuenta que es como un billete que te vas a cambiar de casa o de país y no te va a servir después. No va a tener ningún valor. Entonces Dios nos bendice con toda bendición espiritual porque en este plano terrenal es temporal y estamos de paso. Y Él tiene algo a largo alcance, un concepto de eternidad y Él te quiere bendecir en ese plano, que puedas disfrutar de esas cosas. ¿Y dónde es donde Él nos ha bendecido? Es en los lugares celestiales, en la esfera de lo espiritual, en la esfera de lo eterno, en la esfera de las cosas que van a durar para siempre. Nuestro enfoque, tu enfoque como cristiano debiese ser ese. Esta vida es pasajera. Esta vida es temporal. Lo que cuenta, lo que va a durar para siempre es lo eterno, es lo espiritual. Y es ahí donde Dios me ha bendecido. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Por qué estás afanado o afanada? ¿Qué te preocupa? Todos igual. Es fácil a veces como que afanarnos con las cosas del día a día, con las preocupaciones de cómo le vamos a hacer para pagar esto. Sí, es parte de las preocupaciones normales de la vida, pero no se te olvide esto. No se te olvide todos los recursos que tienes espiritualmente, a los cuales puedes echar mano. No seas como esta mujer que tenía todos los recursos y vivió como una mendiga. No tenemos por qué vivir así, amargados. Podemos vivir con confianza, con seguridad de los planes eternos de Dios para tu vida. Lo que Él ya logró para ti. Él ya te bendijo con esto. Y la razón por la cual Él te bendijo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Es importante.
La razón por la cual Dios te bendice es Jesús. Es porque tú estás parado en el lugar correcto, que es en Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios me bendice por lo buena onda que yo soy. No, soy buena onda. Dios no le quedó más que bendecirme. Pues no. Él nos bendice en Cristo. La razón de toda bendición de parte de Dios es Jesús. Es no que tan bueno tú seas, no que tan bueno yo sea, no que tan buenas cosas yo haga. Si tú, como Pablo nos dice, si tú y yo nacimos espiritualmente ricos, es gracias a Jesús. Si tenemos todos estos recursos, es porque los tenemos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No es una buena razón que Dios haya visto en ti o en mí. Es como a veces decimos, no entiendo por qué Dios me ama. Y así como que seguramente había algo. Y no. Y eso quita bastante presión. En Cristo. Y sabes que otra vez nos bendijo. Y este hombre, ¿dónde está? Está en la cárcel. Puedes hablar tú de las bendiciones que Dios te ha dado en medio de una circunstancia tan difícil. O te encierras en tu condición, o te encierras en tus circunstancias y se te olvida o se me olvida dar gracias. ¿Ves? Este hombre dice esto bajo ese contexto personal. ¿Ves? Sin importar mucho realmente nuestras circunstancias temporales, terrenales, podemos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y eso va a ser bueno, también va a tener un beneficio. Es simplemente enfocarnos en lo que debiésemos de enfocarnos, no únicamente o totalmente en lo que nos está sucediendo hoy. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene historias y cosas que están ocurriendo ahora mismo. Y todos podríamos escribir quizás una carta con cosas difíciles que estamos atravesando. Pero sabes que este hombre nos da el ejemplo de dónde debemos de poner nuestros ojos, porque es donde Jesús quiere que tú pongas sus ojos. Es lo eterno. No es ignorar lo de ahora, porque es muy real, el dolor es real, ¿sabías? Pero es temporal. Lo eterno es esto. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Dice, bueno, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas? Fíjate. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La primera bendición es esa, es que Dios te escogió. Dios te escogió. En esto de la salvación, el inicio está en Dios, no está en el hombre. La salvación inicia en Dios. La salvación inicia en Él, no en nosotros. La Biblia nos dice, Pablo nos dice en Romanos 3 de que no hay absolutamente nadie que busque a Dios. Nadie. Nosotros solamente tú y yo respondemos a que Dios nos andaba buscando antes. Cuando tú dices, ¿por qué la gente hace lo que hace? Porque realmente, ¿por qué la gente peca? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué la gente que no conoce a Dios anda intentando en un montón de cosas? Porque anda tratando de buscar o de llenar ese vacío que tiene la forma de Dios con un montón de otras cosas, pero ellos no lo saben. ¿Ves? Ellos tienen una necesidad, todos tenemos una necesidad. Nada más que ellos no andan buscando a Dios, andan buscando llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Pero ellos no andan buscando a Dios. No lo saben, pero en el fondo sí lo andan buscando porque lo necesitan. ¿Ves? Entonces, esto lo inicia Dios. Dios lo inició. Dios se reveló al hombre. Dios vino a nuestro encuentro. Dios busca al hombre. Ahora, ¿cuándo nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? Dice, antes de la fundación del mundo. Antes de que existiese cualquier cosa, antes de que incluso que nacieses tú o estuviesen los planes, Dios ya te había escogido. Y eso es un misterio y es una profundidad tremenda. A lo mejor con nuestra mente no lo podemos razonar, pero esta es una verdad.
que debe de ser enseñada en las iglesias, no solamente en los seminarios, en las iglesias. Que Dios te escogió a ti, sí, a ti y a mí, antes de la fundación del mundo. Y chécate esto, Dios te escogió antes de que tú hicieses cualquier cosa buena o cualquier cosa mala. Dios ya te escogió. ¿No te parece asombroso eso? Esto no debiese de dividirnos como muchas veces ha dividido a la iglesia, a las iglesias. Los calvinistas, los arminianos, y es un conflicto de nunca ponerse de acuerdo. Estas son verdades que son para inspirarnos y darnos confianza. De que Dios te escogió antes de que tú hicieses cualquier cosa. Él ya te escogió. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los elegí a ustedes, no ustedes me eligieron a mí. Y ellos estaban seguros quizás que ellos habían elegido seguir a Jesús. Y sí, también su decisión estaba involucrada. Pero dice Jesús: yo los elegí a ustedes. ¿Ves? Ahora, la neta, ¿tú hubieses elegido a los discípulos que eligió Jesús? O sea, yo los veo y digo, no, pues nomás no. O sea, veo a Pedro y ya dice, ¿para qué quiero seguir con los demás? La verdad. Si vas a apostar y sabes quién va a ganar, ¿elegirías a un perdedor? Y no es que Jesús o que Dios no sabe lo que íbamos a hacer, Él lo sabe todo. Pero a pesar de quienes somos, Él te eligió. ¿Sabes qué? Podríamos cerrar nuestra Biblia e irnos para la casa con eso. Él te eligió. Así. Te eligió sin que hayas hecho absolutamente nada. Y sabes que hay una tensión en la Biblia que está ahí, está presente, no la podemos negar. Por un lado es esta tensión en la verdad de la soberanía de Dios. Pero por otro lado la Biblia también enseña la responsabilidad humana de responder a lo que Dios hace. Y cuando llegamos a la Biblia, y por eso es bueno enseñarla así, verso por verso, cuando habla de esto, de que hemos sido elegidos por Dios, enseñamos eso porque la Biblia lo enseña. Pero cuando llegamos a la parte de la Biblia y a las varias partes donde dice que nosotros debemos de creer en Él y responder, lo enseñamos. Son dos verdades que quizás no están peleadas entre sí. Es difícil humanamente quizás conciliarlas, pero no están peleadas entre sí. Son dos verdades que están en la Biblia. Ahora, algunos grupos han llevado esto de que Dios eligió unos para salvación y lo han llevado al otro lado. Entonces, significa por deducción o que pues a lo mejor Dios eligió a otros también para ser condenados. Nosotros no creemos eso. No lo vemos realmente al ver la Biblia completamente. La Biblia dice que realmente el deseo de Dios es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3 dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel. Y dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hace un énfasis Jesús ahí en el creer. No dice que Jesús vino a morir solo por los que iban a creer. Jesús vino a morir por el mundo. Primera Juan 2 dice que la propiciación de Jesús fue por todo el mundo, por los pecados del mundo. En Hechos 16, 30 al 31 vemos al carcelero con el cual Pablo tiene esta conversación y el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no le dice, pues no sé si has sido elegido. ¿Te imaginas? ¡Qué miedo! Le dice, cree y serás salvo. Entonces, son dos cosas que están ahí. Una persona lo hacía como ver un arco y dices, todo aquel que en Él cree. Y pasas y ves por atrás y dice, elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios nos escogió, Dios te escogió a ti, ¿sabías? Qué increíble. Te escogió con un propósito. Dice aquí, dice, ¿cuál es el propósito? Para ser santo y sin mancha. Ese es el propósito que Dios tiene. Para eso te escogió, para ser santo. Y te escogió en Jesús. Y cuando el Padre te ve a ti, me ve a mí, ve a Jesús. Eso es santificación. Te ha puesto aparte y tú has sido justificado y el Padre te ve así.
en una posición donde vea a Cristo en ti. Pero te llamó para eso, para vivir una vida en santidad, para ser santificado. No solamente posicionalmente, sino que también prácticamente, para ser transformado por la gracia de Dios. Y esto nos habla de algo importante. La elección de Dios no es una carta para pecar. Dice que el propósito con el cual Dios te eligió es para que vivas en santidad, es para santificarte. No es para que tú y yo vivamos y hagamos lo que queramos. Es para vivir una vida transformada por la gracia, por el poder de Dios. Somos salvos para vivir para Él. ¿Cuál es la segunda bendición que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Número 2. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos. Para ser adoptados hijos. Ese es el propósito de esta predestinación, de preestablecer desde antes. El propósito es ser adoptados hijos. Y en la época romana, en el contexto en el cual Pablo vivía, la adopción romana era una figura que era muy común. El que era adoptado perdía todos los derechos de su vieja vida y adquiría todos los nuevos derechos y beneficios de su nueva vida, en la nueva familia. La identidad pasada quedaba borrada y ahora tenía una nueva identidad. Y Pablo, cuando está hablando de esta verdad, está pensando en eso. De que realmente tu vieja vida, tu vieja identidad ya no existe. Y que Dios te predestinó y te llamó para adoptarte, para darte una nueva identidad. Una nueva identidad, que tú sepas quién tú eres ahora, a qué familia le perteneces. ¿Qué rasgos son importantes en esta familia? La familia Moller Pacheco se ve de una manera, vive de una manera. Hay cosas importantes para nosotros como familia, como para tu familia también. Y para la familia de Dios esto es importante. Esa es tu identidad. Tu Padre define tu identidad, quién tú eres. Te da un nuevo nombre, te da una nueva condición legal. Te da una nueva condición social, una nueva relación familiar. Dice que ahora Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y chécate, es el Padre del Señor Jesucristo, el mismo que es tu Padre. O sea, esto es un asunto familiar aquí. O sea, Jesús no tiene ningún problema en compartir su papá contigo y conmigo. Dice, no, solo yo. No. También lo comparte para con nosotros. Él es nuestro Padre. Ahora, ¿por qué nos predestinó? Es lo que yo decía hace un rato. ¿Por qué me amó? Simplemente por eso, por amor. Dice que habiéndonos en amor predestinado para ser adoptados. La razón por la cual Él te llamó es porque Él te ama. Y Él te ve con esos ojos, con ojos de amor. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y lo que tú y yo hacemos cuando pecamos es lastimamos eso, ¿ves? No es un asunto de donde no hay afecto de por medio. Hay amor. Dios te ama, por eso te llamó, por eso te escogió, por eso te adoptó en amor. Por medio de Jesús. Eso es la manera en cómo sucedió. Gracias a Jesús yo puedo ser adoptado. Esa es la voluntad del Padre. Ahora mi pregunta para ti: ¿tienes algún mejor plan para tu vida que la voluntad del Padre? O sea, ¿hay algo mejor para tu vida que decir, ¿sabes qué? ¿Quién me eligió desde antes de la fundación del mundo? Pues ¿quién? Pues nadie me quiere. ¿O quién me quiere ser parte de la familia? ¿Quién podía elegir a alguien como yo? ¿Quién? Dios. Dios te eligió y te llamó a su familia, te adoptó a su familia para que tú y yo podamos disfrutar de los privilegios que tiene un hijo. Para que como hijos podamos disfrutar de las riquezas de su gloria. Para que tú y yo podamos tener la seguridad de quienes somos en Él. Para no andar buscando nuestra identidad en este mundo que cambia.
sino para ser afirmados en la seguridad que tenemos en Jesús. Jesús le dice a los discípulos en Lucas 12:32, no vayas ahí, pero Jesús le dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, ustedes son una manada pequeña, me encanta eso de Jesús. No son una mega iglesia, una manada pequeña, pero el Padre le ha placido daros el reino. Y esa palabra placido es que Dios disfruta, ha disfrutado darles esto. ¿Por qué Él te eligió? Dice, por su afecto, por su voluntad. ¿Sabías que también está involucrado eso, la parte como que emotiva de la cosa? No es algo simplemente mecánico, doctrinal, que no entendemos, que no hay sentimientos de por medio. Dice que al Padre le plació eso. Te ama. Y por eso te escogió, y por eso te llamó. Y por eso nos ha prometido el reino, por eso nos ha prometido y nos ha dado todas estas bendiciones espirituales. ¿Sabes qué? Dios disfruta salvar. Disfruta haberte salvado, disfruta el amarte. Disfruta pasar tiempo con nosotros. Compañerismo. Y lo tercero es, nos aceptó. Fíjate, el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así sinceramente, con la mano en el corazón, ¿cuántas cosas has tratado de hacer o estás haciendo hoy para ser aceptado por alguien o por algo? ¿Cuántos de nosotros hacemos un montón de cosas? Nos quebramos la espalda. Pasamos por un montón de cosas simplemente porque queremos ser aceptados por alguien más. ¿A poco no? Hoy la gente lucha por ser aceptados por otras personas. Hoy gente lucha por ser aceptados por sus padres. Hoy gente lucha por ser aceptados por sus compañeros de trabajo. Hoy gente lucha por ser aceptados de la gente de una clase social más arriba. Hoy la gente lucha por ser aceptados físicamente y se somete a un montón de cosas para ser aceptados. Aquí el creador del universo, el que hizo todas las cosas, dice que tú y yo somos aceptados por Él. O sea, meditemos en eso. Que Dios te dice y te ve, ¿sabes qué, mi hijo? Eres aceptado. Así. Pero soy aceptado, ¿por qué? En el amado, en Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús se bautizó? ¿Qué fue lo que soy yo? Este es mi hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo complacencia. El Padre, cuando ve al Hijo, hay placer en su corazón. Ahora, cuando el Padre te ve a ti, ¿sabes lo que hay? Placer en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque ve a Jesús en ti. Yo quiero un chorro a los amigos de mi hijo. O sea, un amigo de mi hijo puede venir y me puede pedir algo y yo se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque ama a mi hijo y mi hijo lo ama a él. El Padre te ama porque tú amas a su hijo y porque su hijo te amó a ti. Y el Padre ve a Jesús en ti y por eso te acepta. No tienes que luchar por aceptación con Dios. No es, hey, aquí estoy, mira cómo me vestí, mira lo que hice, mira lo que no hice, mira qué tan bueno me he portado, mira cuánto dinero he dado, o mira cuántas cosas malas he dejado de hacer. Esa no es la razón por la cual Dios te acepta. Dios te acepta porque tú estás en el amado, porque estás en Jesús. Y eso es únicamente por su gracia, dice. Por esta gloriosa gracia. O sea, no solamente es gracia, es gloriosa. Para alabanza de la gloriosa gracia. O sea, estamos parados y somos aceptados
por Jesús, porque realmente Él nos dio algo que tú y yo no merecíamos. Y estamos parados hoy aquí escuchando de estas verdades, pero estas verdades necesitan llegar a nuestro corazón, no solamente quedarse en nuestro cerebro. Esto te da seguridad, te da confianza de salir acá afuera y volver a enfrentar a los problemas que están esperando bajando la escalera. Esto no va a cambiar las circunstancias, quizás, pero esto va a cambiar tu actitud y debe de cambiar la mía. El saberme amado, aceptado por el Rey del universo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? No puedes hacer nada más que permanecer y venir a Jesús. Mira, quiero terminar con esto. Vamos a Juan 17. Juan 17, verso 23. Dice, verso 22 y 23, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y fíjate, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa es la voluntad del Padre. Él te ama y te quiere seguir amando tal cual ama a Jesús. ¿Quién te puede dar ese amor? ¿Quién te lo puede dar? Si tienes una mejor idea o un mejor plan para tu vida, hablamos después del servicio. Pero creo que nadie te va a ofrecer y te puede dar solo lo que Jesús te puede dar. La pregunta es, ¿esto ha cambiado tu vida o no? Pablo predicó un mensaje que primero cambió su vida. Su vida fue cambiada por el mensaje que él después predicó. Mi pregunta para ti es esa. ¿Estas verdades han cambiado tu vida o no? Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has bendecido. Por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque nos escogiste y sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que podíamos ser, lo que íbamos a hacer, aún así nos llamaste, nos adoptaste como hijos. Y no solamente eso, podemos tener la seguridad hoy de que somos aceptados, que no estás enojado ya con nosotros. Al estar en Jesús, ya no estás enojado con nosotros. Entonces, Señor, queremos que estas verdades estén arraigadas en nuestro corazón, pero que transformen nuestro andar, que nos den seguridad en la dificultad, que nos ayuden a elevar nuestra mirada sobre lo terrenal y ponerlo en lo eterno. Sí, todavía estamos en el plano terrenal, claro. Pero Señor, estas verdades, estas riquezas en Cristo, son precisamente para vivir y para sostenernos en el plano terrenal también. Entonces, abre nuestros ojos a tus verdades, revélanos y muéstranos y trae convicción a nuestro corazón por todo quien tú eres, por todo lo que has hecho por nosotros, y queremos agradecerte por eso. En el nombre de Jesús. Amén.